Capítulo 12. Servicios para la ansiedad. Comienza con un zumbido aburrido en la parte posterior de su cabeza que atraviesa todo su cuerpo. Una señal de que tal vez está cansada de los largos días, de estar cerca de la gente constantemente, tener que poner una cara valiente para que Becky y todos los que la rodean a lo largo de sus reuniones, entrevistas, viajes y sesiones de fotos estén tranquilos. Ella no está segura de lo que es en este momento, pero Fring está segura de lo que ha sentido antes. Esta sensación de roer en su estómago antes de una gran prueba o durante una escena con muchas líneas. Esa ansiedad se da cuenta después de un tiempo. Esta sensación inestable en sus entrañas. Sus palmas sudan más de lo habitual. Pensamientos acelerados sobre todo lo que va mal. La verdad sea dicha, cualquiera tendría dificultad para lidiar con la carga de trabajo. Incluso Becky se había enfermado físicamente debido a eso antes, pero no se había permitido el mismo espacio y tiempo para curarse de trabajar más de 12 horas al día y tratar de estar en una relación y un adulto joven, descubriendo su vida al mismo tiempo. Sin embargo, nunca había sido tan malo, una indicación de que su cuerpo y su mente ya no podían manejar esto. Pero no tenía otra opción, tenía fans que nunca quiso de lado, sin mencionar el contrato que firmó básicamente, dando su vida a Idol Factory en el futuro previsible. Becky no lo sabe. Bueno, por supuesto que siente algo. Están demasiado cerca para que estas cosas pasen desapercibidas. La forma en que Fring se aferra más a ella, incluso frente a la cámara, se da cuenta de cómo Fring nunca se duerme antes que ella y generalmente es la primera en despertarse, una señal de que no está durmiendo lo que necesita. Ella no lo cuestiona, espera que Fring venga a hablar con ella en su propio tiempo o que lo averigüe por sí misma. De cualquier manera, ella solo quiere superarlo, porque no es divertido ver a la persona que ama acurrucarse en sí misma, un caparazón de todo su potencial. Ella es tranquila más a menudo, introspectiva y observadora más de lo habitual. Ya no es bulliciosa y espontánea. Se siente extraño ver el cambio gradual que se apodera de su novia y no saber cómo ayudar. Ella espera que su presencia sea suficiente en estos días. Para Becky estar al lado de Fring ya trae un inmenso consuelo, y cuando están solas todavía ve caer las paredes, todavía escucha los suspiros de alivio cuando solo están ellas acurrucadas juntas, pero todavía hay este aire de agotamiento detrás de los ojos de Fring, como si estuviera cansada de poner este programa, cansada de estar junta y perfecta para las cámaras, cansada de esconderse. Ella sabe que realmente no tienen otra opción en este momento y ya han demostrado mucho, pero sabe que tienen que proteger lo poco que queda. Si dejaran entrar al mundo ahora, no les queda nada para ellas. Así que sonreirá y lo soportará sabiendo que tiene la mano de Becky para sostenerlo todo, sabiendo en su corazón que Becky tampoco puede hacer esto sola. Becky, qué santa, yendo a la escuela y pasando por las mismas cosas que ella a la vez, estando ahí para ella. La carga que lanzó ya era un proyecto suficiente. Sin embargo, Becky se enfrentó a todos los desafíos con una sonrisa. Pasó su tiempo libre aprendiendo tantos idiomas como fuera posible para poder comunicarse al menos un poco con todos sus fans. Fue adorable e inspirador, y a veces Fring sentía que no merecía a alguien tan perfecto y lleno de su vida. Solo aumentó la inseguridad, otra buena razón para mantener la verdad lejos de Becky. Ella sabía que si decía algo, Becky sería su yo perfecto y la tranquilizaría con todas las palabras correctas. Sin embargo, a una parte de ella le gustaría sufrir sola. Sabía que mantenerlo para sí misma solo salvaba a Becky de tener que lidiar con su mierda,
Ella prefería no molestarla con un problema que ella misma todavía no entendía completamente. Habían estado en esto durante meses, trabajando tan duro que sus pies sentían que podrían caerse. Le dolía la espalda la mayoría de los días. Su cabeza palpitaba por falta de sueño. Entonces, ¿por qué ahora? Porque todo había empezado a sentirse pesado ahora. Tal vez fue la naturaleza abrumada de todo, sin fin a la vista. Ahora tenían nuevos proyectos que filmar, endosos que cumplir, más fans y atención de los medios de comunicación todos los días. Estas cosas se sentían tan inalcanzables hace meses, cuando estaba besando a Becky en su habitación por primera vez, cuando las cosas se sentían tan jóvenes e inicuas. Ahora era diferente. La promesa de filmar Gap todos los días había desaparecido, reemplazada por este nuevo código de moverse a través de cada día. Una batalla entre mostrar suficiente atención en la pantalla el uno al otro y no desmayarse por estar sobrecargada de trabajo. Ella era lo suficientemente inteligente como para saber que era un problema, pero no lo suficientemente sabia como para solucionarlo. Todo se desmorona un día cuando Frin va al baño por su cuenta antes de una reunión programada de fans, lo que ya es un suceso poco común, sin arrastrar a Becky con ella. Pero la chica más joven se está maquillando y Frin no quería molestar el proceso o retrasar el horario más. Ni siquiera necesitaba usar el baño, solo necesitaba un lugar para esconderse y respirar, sin que su equipo la cebara constantemente el pelo o le tocara la cara. Ella no quería que Becky, ni nadie más, la viera así. Ella respiró, dispuesta a dejar de temblar con los dedos. Era solo otra reunión. Cualquier pregunta que no le gustara, sabía que Becky podría sacarla adelante, y la chica más joven estaría justo a su lado, tan cerca que su calor irradiaría sobre ella. Pero aún así, había un miedo irracional y superable de que las cosas simplemente se desmoronarían. Algo iría mal, como si todo el mundo conociera de repente sus secretos más oscuros, más profundos, como si se hubiera quemado espontáneamente si le hicieran una determinada pregunta o la miraran de cierta manera. Los pensamientos poco a poco se volvieron demasiado, un aumento de sentimientos irracionales burbujeando. Las voces se sienten insuperables y sobreviviendo sintiéndose inalcanzables, como si se estuviera hundiendo en el suelo debajo de ella, sin importancia e incapaz de gritar. El ruido exterior parece ser cada vez más fuerte. Ella se cubre los oídos, pero no le va bien para detener el ruido creciente. Se da cuenta demasiado tarde de que este es un detonante principal, los ruidos fuertes de los grupos grandes, la sensación de que no puede escapar de él, una especie de claustrofobia, la sensación de habitación cada vez más pequeña aplastando. A Frin le gustaría pensar que es el destino, es un tirón subyacente entre ellas que envía a Becky a buscarla antes de que se caiga completamente de la manija, completamente fuera de control. Becky la llama, pero no hay respuesta. Un empujón para que siga avanzando hasta que pueda poner sus ojos y sus manos de nuevo en la mujer que ama. Ella empuja la puerta del puesto de discapacitados para encontrar a Frin sentada en el suelo de baldosas, sus rodillas amontonadas hacia su pecho en la posición fetal. Becky nunca la ha visto parecer tan pequeña. Lo primero que Becky realmente nota es la mirada perdida en la cara de Frin, la devastación que encuentra allí, este aspecto como si nunca quisiera que Becky la encontrara así, pero tal vez esto fue más fácil que tratar de explicarlo. Aún así, sabía que Becky era demasiado empática para su propio bien. Lloró cuando las personas que amaban resultaron heridas, y Becky no merecía sufrir solo porque Frin lo estaba. Frin intenta empujarse para ponerse de pie,
pero sus brazos y piernas le fallan. Un último intento de mostrarle a Becky que todavía tiene algo de cordura. Ella vuelve a caer en su posición sentada, con las palmas de las manos apoyadas contra el suelo, mirando hacia Becky como si estuviera esperando algún arreglo, algo de juego para poner fin a sus intensos sentimientos y traerla de vuelta a la tierra. Becky la mira con ojos tristes. Su voz se rompe mientras grita el nombre de Frin. Frin sale gritado y demasiado honesto por su propio bien, un recordatorio de que ninguna de ellas es fuerte en este momento. Quédate, le concede tanto, no queriendo que Frin se mueva o expulse más energía de lo necesaria. Becky mira a su alrededor, perdida en sí misma también, una parte de su cerebro que busca una respuesta en algo táctil a su alrededor. Ella coge una toalla de papel y lo moja en el fregadero antes de correr de vuelta a Frin y arrodillarse frente a ella. Hay una pasión enloquecida en sus venas, queriendo hacer todo lo que puede para ayudar, pero más que eso, existe el temor de que no sea la persona adecuada para el trabajo. Becky lucha entre querer acercarse lo más posible y no querer acosar más a Frin, no querer que sienta que no puede moverse o liberarse de su agarre. En su lugar, opta por un delicado cepillo de la toalla de papel húmeda, el líquido frío que rompe el calor y el sudor en la piel de Frin. Ella lo arrastra sobre su frente, luego suavemente contra su mejilla, antes de arrastrarse por su cuello, con la esperanza de enfriar la temperatura corporal. Solo respira, susurra Becky entre ellas, notando el fuerte ascenso y caída del pecho de Frin. Frin se aferra a sus muñecas para tener estabilidad, queriendo estar cerca, pero también queriendo esconderse del cuidado de Becky a la vez. El conflicto que se siente dentro de ella no mejora los sentimientos de pánico. Becky es tan tierna con ella que incluso no sabe exactamente qué hacer, pero su presencia está haciendo maravillas para Frin. Dice, respira conmigo, y Frin trata de concentrarse lo mejor que puede en el punto de pulso de Becky, su cara, tratando de sentir la sangre corriendo a través de los vasos sanguíneos de la muñeca de Becky. Ella hace todo lo posible para imitar el patrón de respiración de Becky, hasta que están sentadas, respirando juntas, con los ojos cerrados, de color marrón sobre marrón. Frin puede sentir lentamente que los intangibles se derriten, el ardor de pensamientos duros arder como carbón usado, dejándola con la piel desnuda y un nuevo ungüento para aplicar. El remedio llega cuando Becky limpia algunas lágrimas caídas de las mejillas de Frin. Frin finalmente rompe el contacto visual, mirando hacia abajo, de repente más tranquila, pero una ola de vergüenza se apodera de ella. Lo siento, susurra Frin en voz baja, un sonido roto que apenas llega a los oídos de Becky. Afortunadamente son solo las dos en el baño, sin ruidos externos que distraigan del tono angustiado de Frin. Oye, Becky quiere cortar cualquier idea en la cabeza de Frin que necesita disculparse. Ella empuja hacia adelante hasta que se sienta junto a Frin, contra la pared, y puede tirarla adecuadamente en su pecho. El sello de las lágrimas de Frin parece estar roto de nuevo a medida que vuelven las sobras de agua, una nueva y más fuerte corriente de vergüenza e ira por lo que acaba de suceder sin su control. No era justo, para ella o para Becky, que tuviera que pasar por esto, que tuviera que arrastrar a Becky a esto con ella, atrapada entre sentirse aliviada de que tuviera a alguien en quien apoyarse y estar devastada de que la persona que ama tuviera que verla así. Y Becky es tan cariñosa, tan perfecta, incluso a través de esto, y duele tanto saber que la está arruinando lentamente con todos sus problemas. Lo siento mucho, solloza Frin, sin saber qué más decir, qué más hacer. Deja de disculparte, exige Becky suavemente, besándole la corona del cabello, acariciándole la parte posterior de la cabeza. Acabo de tener un puto ataque de pánico frente a ti, maldice Frin,
sintiendo la burbuja de ira contra la seguridad que siente al estar tan cerca de Becky. Ella empuja ligeramente fuera de la sujeción para mirar a Becky a los ojos. No quería que me vieras así. Hay un silencio rancio en el que Becky se ve tan triste, tantas preguntas que la llenan la cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Y por qué piensas tan humildemente de ti mismo? ¿Y por qué me estás alejando? En cambio, se siente tan perdida en todo esto que se acerca a ella de nuevo, una súplica desesperada por la reconexión. Cariño, grita suavemente, llorando también, queriendo que Flynn lo sepa todo a la vez. Quiere decirlo tan mal, no le importa dónde están o lo que pueda salir de ello, cuando la mujer frente a ella está en un estado tan frágil. Aparte de ella no le importa, pero la parte más grande sabe mejor que tirar todo su esfuerzo para retenerlo ahora mismo. Cuando me pediste que fuera tu novia, no solo dije que sí a las partes buenas. Becky encuentra sus palabras en contra de cualquier otro que quiera decir algo más. Deberíamos volver antes de que alguien venga a buscarnos. Flynn trata de rechazar sus palabras. Se odia un poco por no valorar cada sílaba que sale de la boca de su novia. Flynn se pone de pie, de repente queriendo poner tanto espacio entre ella y Becky, olvidando por un momento todos los problemas que plagaron su mente hace un momento en favor de estar dispuesta a no volver a caer en sus brazos tan fácilmente, solo necesitando dejar de llorar por un segundo, necesitando espacio, necesitando algo más que ser asfixiada con el amor que no merecía. Flynn, Becky se agarra a su muñeca esta vez sin permitirle huir. Y la cabeza de Flynn está llena de preguntas como ¿por qué no puedes dejarlo ir? ¿Y por qué tienes que preocuparte tanto por mí? ¿Y cómo te has perfeccionado tanto? Solo aumenta su necesidad de huir, su lejana promesa de volver solo después de que pudiera arreglarse y ser lo suficientemente perfecta para Becky también. Están de acuerdo con los ojos de nuevo en contra de los deseos de Flynn, pero algo con los ojos marrones siempre se siente como en casa. Ella recuerda a los ojos de Sam y Mon y Becky y lo pequeña y preciosa que siempre se veían en esas escenas. Siempre preferirá el marrón a los contactos azules, algo tan cálido y real sobre los iris del café y su naturaleza delicada. Le recuerda lo joven que sigue siendo Becky, pero lo sabia que parece. Ella permitirá este momento de debilidad, permitirá que Becky le tire hacia atrás, tal vez por el bien de ambas, incluso si duele saber que ella es la razón por la que Becky se ve tan rota ahora mismo. Está bien, solo soy yo. Becky trata de calmarla con el hecho de que está justo aquí frente a ella, dispuesta a enfrentarse a un tsunami, si eso significaba que Flynn podía sentir la frescura de las olas en su piel, absorberla de toda la suciedad debajo de su piel, salvarla de cualquier calor que la azotó el cuerpo desde el interior. Esa es la peor parte. Flynn ya no puede contener la ira, como un dolor agudo en la garganta, un castigo por el tono que está tomando con Becky, la única persona que ha estado allí a través de todo con ella, y ahora no es diferente. Becky se retrasa ante las palabras, no entiende por qué Flynn está siendo tan dura, pero trata de entender la emoción detrás de ello, viendo la frustración en sus ojos. Incluso ahora está haciendo todo lo posible para que Flynn se sintiera mejor, incluso si estaba atacando a la última persona que estaría en su esquina. Becky intenta decir, pero está cortada antes de que pueda explicar más, hacer cualquier pregunta, tratar de librar a su novia de todo su dolor. Lo último que quería era que me vieras así, Flynn dice, las lágrimas que se apoderaban de la ira, una suave revelación de que no necesitaba levantar la voz. Necesitaba que Becky supiera de la frustración en su intestino, la creciente ansiedad que era aún peor ahora que Becky lo había atrapado en el acto. Ya no podía ocultarlo. Hay una devastación genial detrás de los ojos de Flynn,
como si hubiera encontrado consuelo en su destino aislado. Sabe sin lugar a dudas que esto es demasiado para ambas. Necesitan un poco de aire, algo de espacio, cualquier cosa antes de que corra y nunca vuelva. Pero está demasiado asustada para enfrentarse al exterior del baño por su cuenta, demasiado asustada de que las cosas nunca vuelvan a ser las mismas, no después de levantar la voz a Becky, no después de que Becky pudiera ver a través de la farsa de la perfección. ¿Puedes darme un minuto a solas?, Frin pregunta, limpiando sus propias lágrimas, sin poder conocer los ojos tristes de Becky, sin querer saber qué encontrará allí mientras le pide que se vaya por primera vez. No, se siente como un ultimátum, como si Frin la alejara de nuevo. Eso es todo. Por favor, Frin cruje en un susurro roto. No puedo ver que me mires así, como si se compadeciera de ella. Ve todas las cosas mal con ella, como si estuviera rota y no se la puede arreglar. Sin embargo, Becky lo sabe mejor. Sabe que no puede alejarse. No dejará que Frin se enfrente a esto sola, incluso si está tratando activamente de alejarla. Frin necesita saber que vale la pena, que quedarse no era solo algo en lo que Becky pensaba, sino que era algo que estaba dispuesta a hacer una y otra vez hasta que Frin creyera que era lo suficientemente buena. Ella da un paso adelante, conectándolas una vez más, sintiendo que había pasado una eternidad desde que sintió la comodidad del toque de Frin. Es sorprendente y relajante a la vez, como volver a algo tan bienvenido y cálido, necesitando aferrarse lo más fuerte posible, o Frin podría marchitarse a través de su agarre, desaparecer por completo. Frin no se aleja, una señal de que esto es lo que realmente necesitaba en primer lugar. Tal vez demasiado herida para pedirlo, demasiado desinteresado para hacer que Becky pase más por esto. En cambio, cae en los brazos de Becky, envolviendo sus brazos alrededor de su sección media, su cabeza cayendo para apoyar su cara contra el hombro de Becky, un espacio seguro para dejar salir las lágrimas restantes. Los brazos de Becky la mantienen apretada, una indicación de que no la dejaría ir hasta que Frin estuviera lista, protegiéndola de todo lo malo dentro de su propia cabeza y de todos los miedos que florecieron con el tiempo. Ella no dice nada por el momento, solo dejando que la mujer mayor sienta su cuerpo contra el suyo, haciéndole saber sin lugar a dudas que no se estaba alejando, ni ahora, ni nunca. ¿Por qué no corres?, Frin susurra, sonando tan perdida, sin esperanza en su lengua. Becky odia la forma en que le está dando una salida, pero no la está tomando. No está haciendo que sea fácil alejarla, no está dejando ir lo que han construido juntas tan fácilmente. Frin podía empujar todo lo que quisiera, podía fingir que no la necesitaba en este momento, pero en el fondo Becky sabía que Frin solo estaba asustada de arruinar todo entre ellas con su ansiedad, temiendo que fuera demasiado para controlar, demasiado para vivir. Pero por suerte se equivocó. Era más fuerte que eso. Pasaron mucho tiempo sentadas las bases, aprendiéndose la una a la otra por dentro y por fuera. Becky sería la fuerte en los lugares en los que Frin necesitaba ser débil. Becky sabía que Frin haría lo mismo. Porque te amo. Becky finalmente encuentra su voz. Es suave pero segura. Ya no la está ocultando. No está esperando el momento perfecto. Todo se sintió perfecto con Frin. Incluso ahora, el hombro de su camisa empapado de lágrimas, los miedos que estallaron de Frin, la forma en que aprieta tan duramente a su novia. No está segura de que Frin le permita abrazarla mucho más tiempo. Ella quiere luchar contra ello, decirle a Becky que no debería amarla, que no se lo merecía, pero su corazón ya no puede luchar. Las palabras de Becky suenan demasiado verdaderas para defenderse. Yo también te quiero. Frin ofrece en su lugar. Ella aprieta más fuerte sabiendo que en su corazón, ahora, era el único momento para que esto saliera, incluso bajo las circunstancias. Se sintió bien decirlo finalmente.
Se odiaba un poco menos a sí misma en ese momento, sabiendo que Becky era suya y se requeriría mucho más que un ataque de pánico para cambiar ese hecho. Lo siento, todavía se encuentra diciendo, queriendo que Becky supiera el remordimiento que sintió por convertir esto en algo que no tenía que ser. Becky sabía que todos eran síntomas de la ansiedad. Sabía que esta no era su Frin. Ella no necesitaba una disculpa. Sabía que Frin estaba tan dispuesta a tratar de arreglar esto, que el intento significó más de lo que realmente podría poner en palabras. No es tu culpa. El fuerte agarre de Becky no se tambalea, necesitando que Frin sepa que entendía, que sabía que las intenciones de Frin siempre eran buenas, que la amaba. Frin retrocede ligeramente, solo lo suficiente como para mirar a los ojos de su amante, lo suficiente como para besarla suavemente, sellar todo lo que compartieron con sus labios. Todavía está temblando un poco. Sigue sintiendo los efectos secundarios del ataque de pánico, de llorar tanto, pero Becky está allí y eso es todo lo que importa. Te quiero, dice Frin de nuevo en los labios de Becky, y la mujer más joven no puede evitar sonreír ligeramente, la primera señal de que Frin está volviendo a ella, tan gentil y presente. Yo también te quiero, Becky le picotea de nuevo, presionando completamente, sin querer dejarla ir pronto. Van a venir a buscarnos pronto, dice Frin, finalmente sintiéndose lo suficientemente sólida para no necesitar que Becky le ayude con sus brazos, pero no queriendo dejarlos ir. La idea de tomar más tiempo de lo que ya habían hecho burbujeando una nueva ansiedad. Un minuto más, exige Becky, presionando para besar a Frin de nuevo. Esta vez el beso dura más. El calor de él se extiende por el cuello de Frin. Ella quiere que dure para siempre. Desea que puedan estar protegidas del mundo exterior para siempre. Solo ellas y su amor. Ella sabe que esto tiene que ser lo suficientemente bueno por ahora. Que Becky será suficiente para combatir el miedo a todo. Que estos brazos a su alrededor, que estos labios contra ella, solo demuestran que no tiene nada de qué preocuparse porque independientemente de las tormentas que hacen estragos afuera, siempre estarán conectadas a tierra. Así que, por aterrador que sea, se tomará su tiempo aquí, besando el amor de su vida, antes de tener que enfrentarse a todos los demás. No hay ninguna separación clara después de eso. Regresan a su camerino de cadera a cadera, el brazo de Becky envuelto alrededor de la cintura de Frin, sin dejar vagar fuera de su alcance, queriendo que estuviera más cerca que nunca. El maquillaje de Frin necesita ser reparado, pero los ojos protectores de Becky juzgan a cualquiera que incluso intente preguntar qué pasó. En cambio, Becky se mantiene cerca, jugando con los dedos de la mujer mayor mientras se vuelve a aplicar su maquillaje. Un recordatorio de que no iba a ninguna parte. Un toque delicado para mostrar su afecto sin abrumar los sentidos de Frin o interponerse en el camino de la tarea en cuestión. Pasan por el Fan Meet juntas. Las manos de Becky nunca dejan a Frin durante demasiado tiempo. Siempre regresan para apretarse los dedos o la cadera con pura intención, solo queriendo que Frin sepa que nunca estará sola. No es tan difícil como pensaba Frin, sabiendo que la acumulación siempre fue peor que vivirla, pero aún así nunca ser capaz de sofocar esa emoción exacta. Todavía respira profundamente, aprieta los puños, pero cuando no puede encontrar su voz, encuentra los ojos de Becky con los suyos. Le recuerda que se mantenga estable y viva en el presente, se olvide de lo que podría ser y simplemente esté agradecida por la chica que está a su lado, agradecida por todos los increíbles fans que salieron a verlas, algo con lo que ni siquiera podía soñar hace meses. Se vuelve más fácil con cada respiración, cada recordatorio de que Becky la amaba, independientemente del peso de su corazón. Podía ver más allá de los bordes ásperos y aún así encontrar las entrañas blandas. Ella no estaba curada. Sabe que esto será un desafío, algo por lo que tendrá que trabajar para sentirse más cómoda. Pero hoy fue un paso en la dirección correcta, dejando entrar a Becky, incluso si fue en contra de su voluntad.
Todavía se sentía mejor sabiendo que tenía un apoyo inquebrantable de su mejor amiga, el amor de su vida, su persona. Flynn traza las palabras "te amo" en su mente. Le encanta la forma en que sonaba saliendo de la boca de Becky, algo tan crudo y genuino en las palabras que no puede esperar a escuchar todos los días. Cuando la reunión de los fans ha terminado, Becky no puede imaginar pasar la noche en ningún lugar, pero en los brazos de Flynn talla la cercanía. Un conductor las recoge y las deja fuera del condominio de Flynn. La mujer mayor está demasiado agotada por los eventos del día para ser su chofer por la noche. El viaje en coche es tranquilo. La mano de Becky presiona la parte superior del muslo de Flynn, manteniéndola estable. Gracias, Flynn susurra solo para los oídos de Becky. Por todo hoy. Becky sabe lo que quiere decir. Gratitud por ser tan comprensiva, por ser firme contra los intentos de aislamiento de Flynn. Pero Becky no necesita las palabras. Sabe que si los papeles se invirtieran, Flynn haría lo mismo. Becky solo asida con la vista, queriendo que Flynn sepa que la escuchó, apretando más fuerte contra su muslo. Cuando entran, hay una carga diferente en el aire. Becky no está arrancando la ropa de Flynn a favor de tomar las cosas con calma. Se arrastra besos suaves contra su mandíbula, solo queriendo mostrarle tanto amor como sea posible. Flynn está un poco más apurada, tirando de la parte inferior de la camisa de Becky, queriendo quitársela de inmediato. Fácil, Tirak. Becky besa la oreja. Tenemos todo el tiempo del mundo. Se siente como una promesa de que esto fue para siempre, que independientemente de las lágrimas derramadas o los miedos o cualquier obstáculo que Becky todavía la amaría, siempre tendría esto, esta capacidad de volver el uno al otro en la soledad de la cama de Flynn, sosteniéndose la una a la otra, capaces de tomar las cosas con calma, porque querían saborear cada segundo de Becky lamiendo la boca de Flynn, mordiéndole la clavícula, con los dedos trazando el tatuaje en la caja torácica de Flynn. Quería memorizar cada respiración, cada sonido. Ya sabían exactamente lo que a la otra le gustaba en la cama. Ya habían explorado tantas vías de placer, pero ahora se sentían diferentes. Un calor en Becky que solo quería cuidar de Flynn y poner sus propias necesidades en un segundo plano. Después de hoy, Flynn merecía ser adorada. Todos los días Flynn merecía ser adorada. Becky se la mostraba una y otra vez hasta que la mujer mayor realmente lo creyera. Se quita la camisa solo para sofocar el deseo de Flynn de sentir su piel bajo las yemas de los dedos antes de volver su atención a la mandíbula de su novia. Bebé, Flynn jadea mientras los besos bajan, con la mano en el pelo de Becky. Flynn empuja hacia los besos, anhelando esta cercanía desde que estaban en el baño antes. La espera fue difícil tal como es, pero ahora Becky estaba arrastrando las cosas. Flynn se mueve para tirar del pecho de Becky, pero la mujer más joven se quita rápidamente las manos. Déjame cuidar de ti, exige Becky, instigando el contacto visual por primera vez en mucho tiempo, empujando a Flynn a la cama con delicadeza. Flynn todavía tomada con la forma en que Becky puede tomar las riendas y ponerse a sí misma a cargo con tanta facilidad. A Flynn le gustó que le dijeran qué hacer, que la cuidaran. Por lo general muestra lucha antes de ceder el poder. Esta vez cayó con gracia los deseos de Becky, permitió que la chica más baja tomara el control de inmediato, dejando que Becky la besara por todas partes, su lengua haciendo una aparición contra toda ella, mordisqueando la suave piel, sus manos vagando sobre el agudo eje de las caderas de Flynn. Ella se encarga de quitarle la mitad inferior de la ropa de Flynn, bajando lentamente los pantalones y la ropa interior. Flynn la observa cuidadosamente mientras lo hace. A Flynn le encanta el contacto visual, algo sobre el deseo crudo detrás de los ojos de Becky que le excita más que cualquier otra cosa. Ella es delicada, un suave rastro de sensación entre sus piernas sin romper el beso. Flynn jadeará en su boca, pero mantiene sus labios seguros contra los de Becky. Eres todo mía, ordena Becky al oído de Flynn, una resurrección de todos los sentimientos de posesividad
que generalmente surgieron en Frin, que ahora se muestran claramente en la cara de Becky. Dilo, Becky exige un susurro ronco en el oído de Frin. No hay lugar para cuestionarlo. Soy tuya, bebé. Frin deja salir respirando duro, haciendo todo lo posible para no quemarse en el acto, queriendo que el momento dure un poco más. Buena chica, Becky le elogia. Las palabras hacen que Frin se retuerza. Frin tira de Becky a sus brazos, envolviéndola, tirando de las mantas sobre ellas, más allá de agotada, solo queriendo que Becky esté cerca. Becky la besa por última vez antes de dormir, queriendo que Frin se sienta realmente cuidada, verdaderamente amada. Frin se hunde fácilmente en el beso, sabiendo que nunca podría encontrar a nadie más perfecto para ella. Conocer sus imperfecciones solo las hace más fuertes.